Bienvenidos a esta nueva entrega, pequeño video tutorial compartiendo conocimientos sobre PowerPoint, parte introductoria. Esto va enlazado de un video que ya se ofreció antes, que era justamente hablar de la parte introductoria, y ahora vienen unas consideraciones iniciales antes de empezar los diseños formales. Aquí tenemos, por ejemplo, cosas que no tenemos que hacer en un PowerPoint. Vamos a ver. Como puede ver el ejemplo aquí, detectando los problemas que tiene la diapositiva es el texto. Como puede ver, está en cantidades enormes. Lo más probable es que el que presenta esto, lo que va a hacer en su defensa, ¿no? En su exposición oral, es simplemente leer. Suele pasar bastante a nivel estudiantil. Puede ver arriba, en la esquina superior izquierda, que hay un problema con el título. Está mezclado con el fondo. Eso no debería ocurrir. Podríamos hablar de algunos otros factores más, ¿no?, que están interfiriendo con el buen desarrollo de esta diapositiva. Pero partiendo de esta premisa, vamos a ver cuáles son los consejos primordiales para poder hacer una buena presentación. Algo que por lo general no está estandarizado, no es que es como APA, que hay un manual que me indique un paso a paso, sino que cada institución, cada evento, congreso da tips a seguir, que es lo que yo quiero compartir el día de hoy, incluso en las mismas empresas. Lo básico ya se había dicho antes, es decir, que la diapositiva tenga título, o título, subtítulo, o subtítulo, pero algo que me dé la idea general del tema, texto, como ya vamos a ver cómo se coloca esto, y una imagen alusiva o referente a lo que se está hablando. Entonces, lo primero para tener en cuenta aquí es, antes de afrontar la presentación en vivo, bueno, ensayo, hay que ensayar para medir los tiempos en cuanto se va a presentar cada diapositiva, modular la voz, qué sé yo, la postura, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo viéndonos a un espejo y también podemos exponer solos en casa con un monitor al frente o con un proyector. Lo importante es controlar el tiempo de presentación. Y ya más adelante vamos a ver que podemos incluso programar PowerPoint para que cada diapositiva avance automáticamente. Como punto 2, tenemos que ser conscientes de que comprender el tema es imperativo. Se debe comprender a cabalidad lo que se va a exponer. Es decir, llegamos a un grado tal de que ya lo dominamos. ¿Y por qué razón? Porque el PowerPoint, como ya vieron en el video anterior, se compone básicamente de palabras claves que me dan a mí una idea ya para poder arrancar, más o menos como esto, como lo que ven aquí. Como pueden ver, en PowerPoint siempre va a haber una carátula introductoria. Esta es una diapositiva, por ejemplo, de un congreso en Colombia. Datos del autor, como siempre, ¿no? Se suele poner en una o en dos diapositivas. Aquí se solicitó que se lo haga en dos. Esas normas las dio la institución. Y luego viene el contenido en sí. Como ven, la regla se respeta. Título, subtítulo, un pequeño párrafo, un pequeño texto enumerado o por párrafos, como máximo se sugiere que sean dos, y figuras alusivas. Esto ustedes ya lo conocen de antes, lo vimos en videos anteriores, que es SmartArt combinado con figuras de Google. Y miren, básicamente también hemos combinado gráficos, se han combinado algunas cosas que ya vimos antes aquí en esta presentación, que ya las vamos a ir ensayando poco a poco. El punto es, una buena presentación debe ser ensayada, se debe comprender el tema, y si no lo logra hacer y tiene que afrontarla de todas maneras, tocará actitud y motivación. Y con este par de cosas pues se puede sacar adelante muchísimo, muchísimo. Pero lógicamente las dos primeras son fundamentales para que no suceda esto. Como pueden ver, en casa practico, soy un maestro, pero en vivo siempre hay fallas, siempre las hay. Y lejos de lo cómico que pueda hacer esto, algo que sin duda lo va a evitar es un buen PowerPoint versus una presentación ideal, que va y justamente versa sobre los siguientes puntos. Estas reglas no se aplican tanto a la universidad, o pocas veces las he visto, pero afuera se suelen usar bastante. La regla del 10-20-30 dice que máximo deben ser 10 diapositivas, se sugiere, ¿no?, como máximo,
no durar más allá de 20 minutos y ninguna fuente debe ser menor a 30. ¿Esto qué significa? Todas estas reglas, entre comillas, no se siguen a rajatabla, pero son sugerencias, como por ejemplo cuando yo afronto una tesis, no dispongo de todo el tiempo del mundo, normalmente son 15 minutos. Entonces hay que medir los tiempos y las instituciones suelen dar estándares, como por ejemplo presente su trabajo en 15 diapositivas o en las mismas 10. Normalmente rota entre 15 y 12, excluyendo la carátula y la parte final, que es el agradecimiento y referencias. Ahora bien, depende del caso. Puede ser que en una presentación académica como la que yo estoy haciendo no me sea suficiente 10, porque yo necesito compartir información. Entonces ahí se puede pasar. Repito, no son reglas cerradas, pero son sugerencias. Ejemplo, si uno va a un congreso o si va a hacer una presentación de tipo empresarial, algún tema, algún reporte y demás. 20 minutos para hablar es más que suficiente. Normalmente 20 a 15 es lo que dan en las tesis, más que suficiente para poderse dar a entender. Y las fuentes de letras mayores a 30 puntos de tamaño. Esta regla también se puede manipular de la siguiente forma, es decir, yo tengo esta presentación de aquí, yo tengo un párrafo, ¿no?, que tranquilamente puedo configurar, ¿no?, que tenga tamaño 30, 28 por ahí, y esa regla se puede salvar o se puede excluir cuando yo uso este tipo de figuras. Cuando yo uso SmartAd o gráficos que van a tener texto, ahí puedo romper esa regla y ponerla un poquito más pequeña, lógicamente cuidando de que cuando esto se proyecte y haciendo el ensayo tenga pues un tamaño adecuado y que se pueda leer a 20 o 30 metros sin problemas, sin distorsión, y que todo esté muy claro y muy bien hecho. Y ya iremos dando tips para lograr ese cometido justamente. Por lo pronto quedémonos con la idea de que son 10 diapositivas, ¿no?, como estándar, 20 minutos de presentación y 30 el tamaño de la fuente. Letras sugeridas puede ser Arial o Times New Roman, que es lo más común que se suele usar, pero si hay libertad puede usar la fuente que usted desee. Que la diapositiva sea sencilla, fácil de comprender, como vemos aquí. Este es un buen ejemplo, es decir, esto se compone de palabras clave. Básicamente son palabras claves, como vemos aquí, ideas que yo plasmo en PowerPoint que me permiten arrancar un tema. Si yo leo esto, le encuentro cierto sentido, parece que voy a hablar sobre la problemática de algo, pero el que expone es el que desarrolla todo, y es el que profundiza en el tema, y a esa es la persona que tenemos que atender para todo tenerlo claro en realidad. Estas son solo ideas, como pueden ver aquí, palabras clave, que es por lo general de lo que se compone un PowerPoint. Es cierto que podríamos usar un párrafo, en algún momento lo tendremos que hacer, como ven aquí, dos párrafos pequeños. Acá hay una regla para esto, o bueno, más que regla, como una especie de sugerencia, que es la regla del 5-5. Si va a poner un párrafo aquí, así mismo considerando lo anterior, el tamaño de letra y demás, la regla del 5-5 dice 5 palabras por línea y máximo 5 líneas, ¿no?, por párrafo. En este caso ponemos un párrafo, un bloque que trate de cumplir con esto. No es algo cerrado, puede ser un poquito más. Tampoco no tenemos que ponernos a contar palabras o líneas, ¿no?, pero el estándar va por ahí. Tratemos de que sea un párrafo conciso y que englobe esta consideración que tienen aquí. Caso contrario, queda perfecto si usamos palabras claves acompañadas de su respectiva imagen, como puede ver aquí. Las referencias bibliográficas no nos olvidemos al final, siempre por lo menos 2 hay que poner al final, y esta parte es muy importante. En PowerPoint, si no se puede hablar fluidamente, a veces es difícil captar la atención, a menos que el tema sea demasiado relevante. Y en una presentación es fácil caer en la monotonía o el aburrimiento, especialmente si yo me estoy pasando de los 20 minutos, porque escuchar a otra persona sí puede ser un poco pesado. Entonces, aquí el consejo es, capta la atención. ¿De qué manera? Ejemplo, si voy a presentar algo numérico, no nos abrume mucho con cifras, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo aquí tenía una diapositiva en la cual se está presentando un pequeño cuadro, ¿no?, con texto y un gráfico. Pero esto deriva de qué? Este gráfico y este análisis en realidad viene
de este documento de acá, que es un estado, ¿no?, financiero, en este caso un estado de situación. Y muchos para plasmarlo acá en PowerPoint, yo aquí tenía, sigamos diseñando aquí en esta zona, en esta parte de aquí, viene, por ejemplo, ponen el título, ¿no? Ponen el título como ya habíamos visto antes, pues borrar tranquilamente. Lo voy a hacer rápido y hacen esta parte de aquí. Bueno, acomodamos y vienen, esto podemos hacerlo más chiquito, con que cumpla con el tamaño 30 queda genial, pero le dan todo el espacio a lo siguiente. Entonces esto yo lo quiero llevar a mi PowerPoint y empiezan de esta forma. Voy a hacer una captura de pantalla con la herramienta recortes, que es una de las más usadas en el sistema Windows, y hacen esto, recortan hasta aquí, qué sé yo, por ahí, luego lo copian, vienen al PowerPoint, déjenme ubicar el PowerPoint por acá, aquí, y lo pegan. Y luego que hacen eso, ¿no?, inmediatamente miren que el mismo PowerPoint me va dando sugerencias de diseño, ¿no?, cómo podría ir, la colocación del texto, ¿no?, bastante interesante, ¿no?, herramientas que sugiero que consulten para implementar estilos, pero por lo pronto lo voy a dejar de lado y quiero enfocarme en esto. Luego vienen y hacen esto, estiran este cuadro a más no poder, ok, en casi toda la diapositiva. Y normalmente, ¿qué pasa si no tiene cuidado con el tratamiento de la imagen? Usted la va a presentar y como podemos ver al frente de nuestro monitor, pues aparentemente se ve bien, pero no cabe duda que los números que estoy mostrando han perdido resolución. Es decir, lo que normalmente los informáticos dicen se ha pixeleado. Y es así, si yo reviso esto versus lo que tenía en mi Word, lo voy a hacer más grande, miren. Ahí lo tiene, sin duda algo ha pasado ahí. Entonces, si yo veo esto en una presentación, de repente sí me puedo llegar a abrumar, porque hacen esto aquí, luego van a otra diapositiva más abajo y siguen haciendo lo mismo, el copia y pega de toditos los balances, de toditos los estados, y eso no estaría correcto. No es que no sea permisible, pero no sería ideal a la vista, y ahí sí seguramente va a pasar el punto que topamos aquí, nos vamos a abrumar. Significa que, bueno, hay muchas estrategias para poder hacer y lograr una presentación adecuada. Es decir, si estamos aquí, tranquilamente del estado de situación podríamos hacer una gráfica que represente los activos, podríamos poner un párrafo introductorio, o sea, un párrafo breve según lo que vimos antes, un pequeño título, ¿no? Aquí mismo podríamos insertar una hoja de Excel, es decir, aquí traer Excel y poder programar aquí la información y luego darle un tamaño de letra adecuado, es decir, ampliar el tamaño para que, por ejemplo, aquí en esta diapositiva me encuadre lo que tiene que ver con los activos, en otra con los pasivos. Eso lo vamos a ensayar en otro video para que vean cómo queda. O también otra estrategia que queda genial es en la presentación como tal. Digamos que este es el estado de situación y he presentado un gráfico bien acomodado, bien bonito, que todo se vea bien. Y tengo un botón aquí, por ejemplo, que dice estado de situación inicial, y yo le doy clic. Y por medio de esto yo poder llamar al documento que contiene la información, poder explorar, poder explicar. Aquí podría tener hasta incluso un flujograma, alguna otra cosa importante. Y luego de que ya haya hecho mi presentación y mi defensa de esto, pues tranquilamente lo cierro y puedo continuar con mi presentación, ¿no?, de esta forma. Es decir, una ayuda, ¿no?, que me va a permitir abrir algo externo para no colocar todo en mi PowerPoint, porque de hecho aquí la activo de nuevo. Lo importante es lo que yo veo aquí en mi diapositiva, y si quiero profundizar tal vez en alguna cuestión contable, algo que aclarar, ahí es donde yo vengo y activo lo de acá. Entonces toda esta numerología, no llevarla directamente a PowerPoint, sino lo más relevante es lo que vamos a poner aquí, es decir, algún gráfico demostrativo, algún análisis, qué sé yo, un análisis vertical, horizontal, una razón financiera, porque no, tranquilamente, y no llenarnos de números sobre un PowerPoint innecesariamente, a menos que
a menos que su profesor les pida que aquí pongan todo el balance general, todo el estado, que a criterio personal no creo que eso sea conveniente, definitivamente. Ok, entonces no se olviden no abrumar con tantas cifras, sino que traten de ser más gráficos, más imágenes o las técnicas que les aconsejé hace un momento. Ya veremos después cómo se hace todo eso. Normalmente cuando estoy en una defensa de un tema, en algún congreso más que nada, puedo compartir experiencias nuevas, es decir, en una tesis, qué tan complicado se me hizo, qué elementos usé para la investigación, qué es lo que yo pude aportar, ¿no?, a lo que es la parte metodológica científica, ¿no?, cosas que saquen un poquito del tema, de lo rutinario que es. Compartir éxitos y fracasos, no tanto a nivel académico, sino más bien ya a nivel de afuera. En algún congreso podría estar compartir un pequeño chiste. Ojo, no le digo que haga la del payaso, sino algo, un pequeño chascarrillo para sacar de onda al auditorio para que no se duerman. Eso es muy, muy importante. No leer las diapositivas significa que no es que no las pueda ver. Yo las veo, qué sé yo, unos 2-3 segundos, veo la estructura, me doy una idea y de ahí defiendo mi tema, y el resto es mío. No se olviden del tamaño de la letra, que ya se dijo antes, y normalmente cuando las presentaciones terminan se suele poner, pues aparte de las referencias, agradecimientos, un video que suele ser ya el cierre de mi presentación, un video pequeño acerca del tema que estoy hablando, una reflexión también puede ser, un mensaje bien bonito que se pueda poner, y no más allá de 2 o 3 minutos. Después aprenderemos a descargar un video. Ya tengo información en YouTube acerca de eso para que puedan consultar también. Y básicamente eso es de entrada lo que un PowerPoint debería considerar para llevar a cabo una presentación de calidad. En este caso, no se olviden de los elementos claves sobre una diapositiva. No se olviden que en un PowerPoint está lleno de palabras clave, organigramas, qué sé yo, esquemas como estos, que ya iremos ensayando clase a clase, y que ya se los vio antes en Word, ¿no? Esquemas, como puedes ver, esquemas, ¿no?, figuras y demás, que ya los hablaremos en otro video. Por lo pronto los voy a dejar hasta aquí. Eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo su atención y nos veremos en una próxima entrega. Gracias y hasta pronto.